Habrá una subida de las pensiones cerca del 8,5%, una revalorización conforme al IPC. También una prestación de 100 euros al mes por crianza para familias con menores de 0 a 3 años. Los funcionarios verán un incremento en su sueldo de hasta un 9,5% repartido en 3 años. Entre otras medidas, se prorroga durante todo 2023 la gratuidad del abono de cercanías y media distancia y el abono de alquiler joven de 250 euros mensuales para personas de entre 18 y 35 años. Otra medida es que las familias monomarentales con 2 hijos pasarán a considerarse como numerosas. En materia de desempleo está previsto que la ayuda vuelva a ser del 60% sobre la base del salario. Y las personas que perciban el ingreso mínimo vital se beneficiarán de una subida igual a la de las pensiones. La Agenda Verde, Antonio, también está presente porque el Ejecutivo habla de una consolidación del programa de renaturalización de las ciudades y reforzando las zonas de bajas emisiones. Y les hablamos de unos presupuestos que, no se crean, ya han generado polémica, porque las comunidades lideradas por el Partido Popular denuncian que se ha hecho un reparto discriminatorio. Andalucía y Cataluña recibirán lo mismo, un 17,2%, pero la Junta denuncia que no es equitativo porque Moncloa no ha tenido en cuenta la población. Madrid, siendo una de las comunidades más pobladas, percibe solo un 9,7% del reparto. Y las que menos se llevan son Ceuta, Melilla, La Rioja y Navarra. Pero si hay algo que ha sido llamativo esta semana es la subida de sueldos del Ejecutivo, hasta un 4% para ser más concretos. Pedro Sánchez recibirá 90.010 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros. Las vicepresidentas cobrarán 84.600 euros anuales y en el caso de los ministros la cantidad, Antonio, será de 79.500 euros. Bueno, Sergio, ¿cuál es, a bote pronto, tu primer análisis de estos presupuestos? ¿Coincides con la idea de que se está pagando con ellos la campaña electoral Sánchez? ¿Eres menos crítico con ellos? Desde el centro, por así decirlo, entre el PP clásico de Feijóo y Sánchez, ¿cómo los analizas? Pues estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Creo que Sánchez está pagando con el dinero de todos los españoles su campaña electoral. Pero sobre todo creo que estos presupuestos parten de una premisa que tenemos que destruir porque es absolutamente incierta. Y es una premisa a la que siempre trata de llevarnos la izquierda, que es cuanto más gasto, mejor. Y no es cuanto más gasto, mejor. Es cuanto mejor se gasta, mejor. Porque lo importante es gestionar, lo importante es la eficiencia, no cuántos millones de euros hay en las cosas. El otro día nos vendían que con este gobierno la educación se ha incrementado en un 60% su presupuesto. Y lo que hay que preguntarse es cuál ha sido el resultado de eso, porque somos el país con mayor tasa de fracaso escolar de toda la Unión Europea, estamos por encima de la media de la OCDE, el doble de la media de la OCDE en personas que no tienen ni el título de FP o de bachillerato. Entonces, ¿para qué estamos gastando en educación? Estamos gastando muy mal en educación. O si hablamos de sanidad, nos vendían que se había incrementado un 50% el gasto sanitario y las listas de espera en la sanidad pública se han multiplicado por 3. Si hablamos de gasto social y vemos también el incremento de gasto social y nos vamos al índice de pobreza de los niños y vemos que hay 2,4 millones de niños en España por debajo del umbral de la pobreza, la pregunta es ¿en qué nos estamos gastando el dinero? Porque no hacemos más que pagar más impuestos. Ahora nos han subido por la puerta de atrás las cotizaciones a las empresas. Se hablan de cifras estratosféricas en los presupuestos generales de España. La pregunta es ¿para qué? Porque no hay ni un solo servicio público que ha mejorado en la era de Sánchez. Pero no solo ningún servicio público, Sergio, es que da la impresión de que no hay ninguna sola medida para incentivar la creación de empresas, para incentivar el empleo. No solo eso, sino que hay todas las medidas para desincentivarlo. O sea, el problema es que se quiere hacer como que los empresarios fuesen una serie de personas que en lugar de crear empleo se dedican a maltratar a los trabajadores, a hincharse, a ganar dinero a costa de una sociedad que lo sufre. Esa es la imagen que quiere trasladar la izquierda y, por tanto, no hace más que subir impuestos, haciendo de este país un país menos competitivo. Otra forma de subir impuestos que es subir las cotizaciones, con lo cual va a hacer que la disposición a contratar sea menor. Y yo creo que lo que deberíamos estar fomentando en este momento es que a las empresas les vaya bien, para que cuando a las empresas les va bien contratan más, y cuando se contratan más hay más gente trabajando y por tanto la economía va mejor. Es que es algo que la izquierda no entiende, pero que es bastante básico.
Sergio, ¿ha faltado cultura pedagógica para abordar el tema de las pensiones, ser valiente y explicar que en el actual momento que estamos no se puede ahondar la brecha generacional entre jóvenes con sueldos bajos que tienen que pagar las pensiones con sueldos altos? Lo que ha faltado desde el minuto uno y desde hace muchos años es una política de Estado relativa a las pensiones, porque es evidente que no es lo mismo que la sociedad española tenga una esperanza de vida de 70 años que de 80. Y un modelo que se pensó para una determinada esperanza de vida hay que repensarlo en el momento en el que tenemos. Los avances sanitarios son muchísimo mayores. La gente que se van incorporando a cobrar las pensiones vienen de contribuir más, de tener salarios más altos y por tanto van a recibir unas pensiones mayores. Pero eso al final, cuando encima tenemos unos sueldos muy precarios en los jóvenes, dinamita el sistema. Tenemos un sistema que es público, que es de reparto y que el mayor riesgo a ese sistema es la longevidad. No le digo nada ya a aquellos que encima defienden un sistema de pensiones propio para Cataluña o propio para el País Vasco, que serían absolutamente insostenibles si hablásemos con rigor. Pero yo creo que todavía no ha habido ningún político que diga claramente a los pensionistas que las pensiones no son, lo que cobran no es producto de una hucha que ellos han ido acumulando. Es decir, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, que ese dinero se utilizó para pagar a su vez otras pensiones y que lo que ellos van a cobrar lo tienen que pagar los que están trabajando ahora en unas circunstancias económicas muy diferentes. Efectivamente, creo que hay que hacer mucha pedagogía, pero también creo que el problema no serían las pensiones si hubiera un rigor en el gasto público en otras muchas materias en las que se despilfarra. O sea, yo creo que hay que ver, por ejemplo, el caso de Radio Televisión Española. Si podemos permitirnos tener una televisión pública con la audiencia que tenemos y nos cuesta 1.000 millones de euros. El año pasado el pacto con Esquerra Republicana y con el PNV nos costó 24.000 millones a todos los españoles en un solo año en una negociación presupuestaria. Creo que efectivamente el tema de las pensiones es un tema en el que hay que poner muchísimo rigor, que hay que hacer pedagogía, que tienes razón, que probablemente va a haber que poner límites a ese crecimiento en las pensiones, pero que también hay muchos temas antes que tocar que no son las pensiones. Y una última cuestión, Sergio, agradeciéndote el análisis en el fin de semana. Comunidades autónomas, ¿cuál es tu opinión? Navarra no ha sido de las que peor parada han salido, pero ¿crees que el reparto, yo creo que lleva implícita al menos la respuesta a mi pregunta, tiene algo que ver con la ideología, el reparto entre las comunidades autónomas? Sin duda tiene que ver con los peajes que tiene que pagar el gobierno, pero Navarra no es que solo haya salido mal este año, es que lleva saliendo mal los 4 años que ha gobernado Sánchez. A Navarra le dan la pedrea de la lotería y encima no solo somos una de las comunidades que por habitante menos recibe, sino que además se nos suben 40 millones la aportación, con lo cual nos dan 10 más y nos restan 40, con lo cual Navarra sale negativamente en la cuenta. Pero es que yo lo decía el otro día en la tribuna y de verdad que lo pienso, este ha sido el peor gobierno de la democracia para los intereses de Navarra. No hay ni una sola inversión relevante que sea producto del compromiso de Sánchez con nuestra tierra. Sánchez ha dado una patada a los navarros y espero que los navarros se lo daremos en las urnas a él. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros.